Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Conmigo para que usted entienda la palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús por la mañana de hoy, por el tiempo, por la palabra, por la alabanza, por las misiones, por el trabajo. Gracias por nuestra ciudad. Gracias, Señor amado, por nuestro país. Gracias, Señor amado, por esta localidad, Antonio Nariño. Gracias, mi Rey, porque sé que tú tienes el control y nos vas a seguir guiando, ayudando y protegiendo, Señor. Gracias por cada persona que viene a esta casa, porque todo el que venga a este lugar será levantado en el nombre de Jesús, será restaurado en el nombre de Jesús y será luz en muchos lugares de la tierra, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Oramos por Venezuela, Dios. Oramos por aquellos hermanos, aquellos que conocen el evangelio, Señor, porque sé que en estos tiempos difíciles, Señor, están viviendo angustia, Padre. Oramos en realidad por Israel, por el pueblo tuyo, Señor amado, también. Y te doy gracias porque sé que tú escuchas nuestras oraciones, Padre. Dejamos esta mañana en tus manos y confiamos, Espíritu Santo, que tú vas a hablar a nuestros corazones y vas a traer salvación, sanidad y milagros en el nombre de Jesús. Amén. Y usted dice amén conmigo. Jesús nació para salvar y para ser enseñados. Jesús vino con un solo propósito y es de salvar nuestra alma de ir al infierno. Si usted cree en el infierno, no, ese es su problema. Si no cree, ese es su problema. Y si cree, pues también. Pero es importante que usted sepa que hay vida después de la muerte. Vida en el cielo y condenación en el infierno, porque nosotros tenemos un alma y esa alma tiene que ir a un lugar a rendir cuentas. Entonces usted toma la decisión. Jesús vino para salvarnos de ir al infierno y seguir siendo esclavos del pecado. Diga conmigo, esclavos. ¿Sabe qué es un esclavo? Alguien que tiene su voluntad gobernada. Un esclavo no dice, bueno, hoy quiero de almuerzo frijoles, carne. No, el esclavo come lo que le den, ¿verdad? Entonces el esclavo tiene su voluntad manejada. Cuando usted recibe a Cristo, el diablo no le puede manejar su voluntad. Usted ya decide. Por eso es tan importante. El Señor nos salvó del pecado, de ser esclavos del pecado y de ir al infierno. Por eso Jesús nació para salvarnos. Y cuando Jesús nació, el rey Herodes mandó buscar los niños para matarlos. Por eso tuvieron que guardarse, porque el rey dijo, mátelos a todos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no está contento cuando usted nace de nuevo. Cuando usted le entrega su vida al Señor, el diablo le va a montar la perseguidora y va a querer sacarlo, porque él quiere seguirle gobernando su voluntad. Por eso entregar la vida a Cristo siempre va a ser al inicio una lucha. Y es normal que luche, es normal que usted esté luchando, es normal que usted esté bregando para caminar con el Señor. Entonces por eso buscaron a Jesús para matarlo, pero no pudo ni podrá. Porque Jesús antes venció la muerte a los 33 años después de ir a la cruz. Entonces Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para enseñarnos la palabra. Por eso la palabra siempre toca predicarla, porque la palabra me enseña y me instruye. El 2026 es un año, como ya usted lo ha escuchado y como dice la Biblia, es un año más complicado todavía en las finanzas, en la seguridad de nuestro país, por ejemplo, más inseguro, va a haber más violencia, va a haber más cosas. Y es algo que va a suceder, pero para usted y para mí este año que viene será diferente si entiendo que con Jesús las cosas son diferentes. Por eso es que hay que seguir adelante. La solución al problema de la humanidad siempre ha estado dispuesta. Usted y yo siempre hemos tenido la solución, siempre ha estado, está aquí la solución, siempre está la solución acá a las cosas, pero nos cuesta. Por eso el seguir a Jesús de Nazaret, guiado por su palabra, es la única y mejor solución para el ser humano. La manifestación del Dios invisible que es Jesús, dice, es por eso que de manera tradicional celebramos esta fecha, aunque esta fecha no es exacta. Jesús no nació el 24 ni el 25, Jesús nació en septiembre, pero tradicionalmente lo celebramos y vale la pena celebrarlo. Vale la pena recordar a Jesús, porque Él fue el que nos salvó del infierno y de la esclavitud del pecado, de la miseria, de la ruina, de la enfermedad. En medio de un camino oscuro en este mundo necesitamos luz para poder avanzar. Usted y yo necesitamos luz porque es difícil. Nos estancamos, nos desviamos del propósito de Dios, pero para sostenernos el 2026 necesitamos seguir del Señor. Ayer en la actividad que hubo tan hermosa, tan bonita, todos estos niños acá
toda la gente que vino, el compartir. ¿Sabe que la iglesia es una familia? Cuando usted entienda que la iglesia es familia, usted no va a perderse una actividad de familia, porque ayer compartimos en familia. Todo estaba, pensamos que se iba a dar la cena o lo que se compartió de todo y que se iban a ir. No, se llenaba el plato allá, empezaban acá y allá estaba lleno el plato y venían y se sentaban a compartir, porque es familia. Cuando usted entiende que la iglesia es familia, usted entiende el evangelio. La iglesia no es un lugar para venir a sentarse a escucharme hablar. No, la iglesia es un lugar para sanar, para relacionarse. Entonces, ir más allá es muy importante que usted lo sepa. Vino una persona que se congregó aquí hace años, pero por cosas de la vida tuvo una enfermedad que duró 6 años en la cama. Y vimos la foto de ella cuando estaba enferma. Y el Señor la sanó. Y 6 años, y ayer la vi, la abrazábamos, se congrega en otro lugar. Pero sabe, ella dijo, nunca perdí la fe. Y 6 años en una cama, entubada, en la casa. Y el Señor la sanó. Y ella no renegó. ¿Sabe por qué? Porque entendió que Jesús vino para salvarle y para enseñarle. Y que todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. ¿Sabe cómo estaba su fe ayer? Al tope. Su fe estaba arriba, porque dijo, me sacó de esta. Así es de que cuando usted conoce el evangelio, usted no reniega por las situaciones difíciles. Usted le da gracias al Señor porque esa situación le está enseñando. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Cuando usted es discípulo del Señor, todo le ayuda para bien. Lo que pasa es que el Señor le está enseñando. Si alguien dijo esta mañana, es que estoy buscando a Dios, yo le quiero recordar que usted no tiene la capacidad de buscar a Dios. Porque cuando uno dice estoy buscando a Dios, saca pecho, estoy buscando de Dios. Es que yo quiero cambiar. No, el que nos llama es el Señor a nosotros. Él es el que nos busca. Y dice Juan 6:63 en la Nueva Traducción Viviente, si quiere léalo conmigo, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Repita conmigo hasta ahí otra vez. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabe? Los esfuerzos humanos no sirven, ni su profesión, ni su plata. Ayer hubo una obra de teatro donde estaba la persona ricachona, ¿verdad? La plata no va a ser, ella llega. ¿Sabe que cuando usted camina en obediencia, usted no tiene que golpear puertas ni tumbarlas? Solo se corre la aldaba y se abre la puertica y ahí está. Y está la bendición. Por eso dice que los esfuerzos humanos no logran nada. Dijo una hermana días atrás que estábamos orando y el Señor la veía muy cansada, desanimada, y entonces oramos por ella y ella a lo último el Señor la tocó, la ministró y a lo último empecé a hablar con ella y me dijo, no, ya entendí, lo estaba haciendo con mis fuerzas. Cuando usted, lo hace con sus fuerzas, usted se cansa, usted se desanima. ¿Y sabe qué hace una persona desanimada? Vuelve atrás. Ahora vamos a ver un versículo donde en el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan ya es viejito. Y el apóstol Juan dice lo siguiente, dice, acérquese en que Jesús es su abogado. ¿Sabe por qué la gente estaba en el pecado? Porque se cansaron de la persecución y se desanimaron. Y una persona desanimada vuelve atrás, fácil, vuelve atrás. Usted no puede desanimarse porque usted entiende que Jesús no miente. Que si está pasando procesos, hay procesos que hay que pasar en la vida, hay procesos que hay que enfrentar en la vida, y que no puede pensar que es que usted hizo o no hizo, o porque usted, no tiene que pensar eso. Dice, las palabras que yo les he hablado son vida. En una mata, por ejemplo, en una mata que hay vida, esa mata no se levanta a punta de palabra. Vamos mata, crece, vamos, reverdece. No, esa mata necesita agua, necesita luz, necesita energía para levantarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos vida, la palabra es vida para nosotros. Entonces usted no puede pensar que por estar aquí sentado hoy y ya usted va a tener vida. No, usted no va a tener vida solo por estar aquí sentado esta mañana. Usted va a tener vida por entender que todos los días necesita agua y luz del Señor. Eso es lo que le da vida. Entonces la gente religiosa, y hablaba esta mañana y tengo que volverlo a hablar, los que llevan muchos años en las iglesias,
ya como que se acomodan, ya ni sienten la presencia, ya ni levantan los brazos, ya no sienten. ¿Por qué? Porque se volvieron religiosos, porque se acomodaron a una religión. Y se les olvidó la presencia, se les olvidó que la vida está en la palabra, se les olvidó la pasión, se les olvidó la entrega. Pero están aquí. Y eso no es suficiente para un 2026 o un 2030 o un 2040. Ahora usted, imagine si Jesús no hubiera venido, ¿qué es la vida? Él es la vida. Imagínese sin Jesús, ¿qué haría un domingo? Se levanta a visitar a la suegra o al tío, o se fue para el parque, o se fue, y el otro domingo la misma, y siempre lo mismo. Pero cuando usted tiene al Señor, siempre hay algo para hacer diferente. Hay vida, hay vida, hay vida por hacer. Por eso es importante el Señor. Estaríamos caminando en nuestras fuerzas. En sus fuerzas y en su profesión usted no llegará adelante. Hablaba con una persona estos días que tiene una amiga, esa persona que tiene 3 idiomas, conoce medio Europa, esa persona conoce medio Europa, y dijo: no, yo voy a conseguir trabajo en tal lugar y todo, y no ha conseguido trabajo con 3 idiomas, con una profesión encima. Y entendió la persona que nos contaba que ni la profesión, ni los idiomas, ni conocer Europa. Dijo: entendí que es Dios, y por eso está cambiando su vida. Cuando usted piensa que son los idiomas, que es Europa, y que son los euros, y que usted no ha entendido el Evangelio, porque el único que lo sacó adelante es el Señor. Y a veces usted y yo tenemos que pasar cosas así para mirar al cielo. Usted verá si decide o sigue en sus fuerzas luchando. Dios el Padre es intercesor, pues envió a su Hijo a morir en la cruz, a ponerse a favor nuestro. Intercedió por nosotros. Cuando iniciamos un estilo de vida espiritual, la vida nos va cambiando de manera progresiva, y eso es lo que duele a nuestro ser. Cuando usted se entrega al Señor y se compromete, hay cosas que ya deben cambiar en su vida, y esa es su lucha. Dice: ¿y por qué esto no está bien? ¿Y por qué esto no funciona? Le decía a alguien que se bautizó ayer, que se bautizaron, le decía: de nada te sirve bautizarse si te vas a seguir en tu pecado. De nada sirve bautizarse y seguir en el mismo mundo. Cuando uno se bautiza, la palabra bautizo significa cambio de gobierno. Entonces, cuando yo cambio mi gobierno y lo cambio por el Señor, mi estilo de vida debe cambiar para que Dios me bendiga. O si no, pues sería el ritual, no el típico ritual: vaya, bautícese, como hubiéramos comprado lechona, ¿verdad? Hubiéramos hecho una fiesta. Pero no se trata de eso, se trata de un cambio de gobierno. Entonces la conciencia me dice: tú eres bautizado. La conciencia me dice: usted es casado. Tienen que tener cuidado. Usted es bautizado, ya es diferente. Entonces ese estilo de vida, cuando somos una persona espiritual, es diferente. La miseria se va, la derrota, la enfermedad, el insomnio, la depresión, la soledad. Ya no es difícil de vencer esas situaciones. Con las fuerzas del Espíritu, todo es posible. Con las fuerzas del Espíritu, todo es posible. Es importante que usted sepa eso. Cuando usted está protegido de la mano de Dios, todo se puede. Pero fuera de las manos del Señor, usted no va a poder salir adelante. Y eso solo se consigue en una relación con Dios. Romanos capítulo 8, y vamos a entrar en la enseñanza. Esa era una introducción. Les voy a enseñar la palabra que Dios dio para el otro año. Y si Dios la dio, es por algo. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34 en la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra. Hay un título que dice: nada puede separarnos del amor de Dios. Dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Dijo Pablo: si Dios está a favor de nosotros, pregunta, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si usted decidió caminar con Jesús y Jesús le perdonó todo su pecado, ¿quién puede acusarlo? Si Dios no se guardó ni aun a su propio Hijo, ¿qué significa? Si Dios el Padre se hizo carne y lo entregó para interceder por nosotros. La palabra intercesión significa alguien que pide un favor para otra persona. O sea, encontrarse con alguien para pedir un favor. Usted me dice: pastor, interceda por mí ante tal persona. Por ejemplo, en los matrimonios, dice: pastor, interceda, que nos pasó un caso un día, interceda porque mi esposa se quiere separar. Entonces fuimos a interceder, o sea, pusimos el pecho por él. Esa es la intercesión. Jesús vino a dar todo en la cruz del Calvario por nosotros. Eso se llama intercesión. Entonces, si Jesús vino a interceder y Jesús es nuestro camino, nosotros somos intercesores. Pero ya vamos a mirar.
Dice el versículo 33, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. O sea que Dios envió a Jesús para encauzar nuestra relación. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién lo condena a usted por muy pecador que sea? Nadie. ¿Usted tiene hijos? Yo tengo hijos. Y cuando mis hijos se equivocan y alguien me dice o me juzga a mis hijos, dijo: usted no diga nada de ellos. Deje que yo soy su papá. Yo sabré que los perdono o no los perdono. Usted es hijo de Dios. Nadie lo puede condenar a usted. Solamente el Padre decide. Nadie más va a decidir. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en un lugar de honor. Ahora a la derecha de Dios intercede. ¿Qué hace? ¿Sabe por qué intercede por nosotros? Porque Él sabe lo que se lucha en este mundo. Porque Él sabe lo que nos enfrentamos todos los días. Él sabe su lucha y en la mía. Él sabe lo que usted pelea. Él sabe sus dificultades. Por eso Él es mi intercesor. Ahora, imagínese sin Jesús. ¿Quién intercede por nosotros al Padre? Estaríamos en la olla, literalmente. La palabra para este año es intercesión, para el 2026. Y eso es encontrarse con alguien pidiendo un favor para la otra persona. El libro de Hebreos 7:25, quiero que lo leamos. Conéctese para llegar al momento de la estocada. Acuérdese que la estocada es el momento de la corrida de toros, cuando el torero le clava la espada en el corazón, que gracias a Dios lo quitaron acá en Colombia. Pero esa es la estocada, que es donde hay palabras que le va a llegar a usted al corazón en esta mañana. En cualquier momento hay una palabra y ¡pum! Usted dice: ¡oh! Esa es para mí. Dice Hebreos 7:25, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor. ¿Qué hace Jesús? Ruega por nosotros al Padre. Imagínese sin usted entregarle su vida a Jesús. Imagínese su vida sin Jesús. Imagínese su vida apartado de Jesús. ¿Quién intercede? La palabra dice que Él es el que va y pide por mí, porque Él sabe mi lucha. Por eso Jesús se hizo carne, por eso caminó en este mundo. Jesús fue tentado en todo. Usted dice: ¿Jesús sería tentado con mujeres? Yo creo que sí, porque la Biblia dice que fue tentado en todo. Que ahí no dice, pero tuvo que ser tentado en todo. A mentir, a engañar, a juzgar. Él fue tentado en todo. O sea que Él conoce nuestras luchas. Por eso Él intercede por nosotros. Esta intercesión es real cuando somos sus discípulos. Hay gente aquí que dice: Dios tiene misericordia. Sí, ojo con esto, y ahí entro. La misericordia es una cosa, la intercesión es otra. Él tiene misericordia de todos nosotros, pero no intercede por todos. Alguien que no sea discípulo, que solo venga y se siente aquí y escuche y de vez en cuando venga y no busque al Señor, Él no es su intercesor. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que lo ama y lo perdona. Y quiero que miremos esta palabra y me va a entender. Hechos capítulo 12 en la Reina Valera. Por eso muchos no salen adelante. Dice: pero si yo voy a la iglesia, pero si yo voy los domingos, pero cuando me queda tiempo, pero está bien, no se sienta juzgado. Solamente quiero que entienda la palabra y eso le va a ayudar mucho. Hechos 12, 1 al 17. La historia es la siguiente: Jacobo y Pedro son discípulos de Jesús y a ellos los toman presos Herodes. ¿Sabe por qué Herodes los tomó presos? Porque Herodes quería agradar a los judíos, y como Pedro y Jacobo estaban predicando, Herodes los mandó coger y decir: miren, muchachos judíos, aquí los cogí presos, porque él quería ganar votos con los judíos. Quería ganar votos. Entonces por eso los cogió presos. Dice el versículo 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primero que murió. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, era una fiesta judía. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea que a Pedro lo rodeaban 16 soldados, para que le custodiasen
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, dijo, ténganlo allá, apenas se acabe la fiesta, lo voy a sacar y lo vamos a exhibir públicamente y le voy a agradar a los judíos. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Intercesión. Intercesión. Porque Pedro era parte del cuerpo. ¿Usted es parte de la iglesia? ¿O usted viene a veces, no habla, no saluda, no participa, nadie lo conoce, nadie lo distingue, viene, se siente y se va? Aproveche ahora que somos pocos, porque llegará el día en que somos muchos y no va a ser lo mismo. Por eso es tan importante que a usted lo conozcan en la iglesia, que usted haga familia en la iglesia, para que otros oren por usted, porque usted solo no puede, yo solo no puedo. Y dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban 16 soldados, casi nada. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué? Se le cayeron. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y dijo, envuélvete en tu mano y en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, no las creía. ¿Sabe que Dios lo va a sacar a usted y a mí? Y a veces a usted le cuesta creer que Dios puede hacer algo sobrenatural, y ese es su primer pecado, no creer. Pensar que su problema no tiene solución, pensar que lo suyo es muy difícil. ¿Acaso yo le digo, habrá algo imposible para Dios? Usted dice, no, pero es que ¿quién cambia? Es que ¿quién me saca de esta? Esa señora ayer contándome, 6 años en una cama, y verle la fe, y su hija sirve. Y dijeron, pastor, aquí nacimos, aquí conocimos el evangelio y estamos sirviendo en otro lugar. Hoy domingo está predicando un hermano de este lugar en otro país. Y ayer, estos días también estaba predicando otra persona en otro lugar. No sé en cuántos lugares hay, porque las personas cuando pasan por una iglesia como estas, que hay miles en el mundo, se forman, se capacitan para hacer luz en otro lugar. ¿Sabe que usted está llamado a lo mismo? Por eso nos vamos de misiones. Y no nos vamos a ir ni para Hawái, ni nos vamos a ir a las playas de Necoclí a broncearnos. Además, aquí en Capurganá vamos a trabajar. Hay tiempos de pasear y hay tiempos de trabajar. Y allí seguramente, no sé cómo será la dormida, no sé cómo serán los baños, no sé cómo será. Pero necesitamos de su intercesión, porque sí sabemos que es una zona guerrillera, pero el pastor es de allá y las personas que son de la guerrilla allá crecieron con él y lo conocen a él. Mas aún así confiamos en el Señor. Entonces es importante, si usted entiende que es cuerpo, usted va a rodearnos en oración, va a rodear la casa en oración, la iglesia en oración, nuestra familia, nuestros hijos en oración. Y sigue diciendo en el versículo 7, 8. Y le dijo el ángel, 9, perdón, y saliendo le seguía, pero no sabía, mire este versículo, y saliendo ya de la cárcel le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Cómo se abren las puertas? ¿Hay que tumbarlas? ¿Hay que patearlas? Usted puede decir, declaro, el 2026 será una bendición. Sí, declárelo. Pero si no hay un compromiso de Dios, no será una bendición. Y ya le voy a enseñar por qué. Dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Le dijo, hasta aquí. Lo hizo libre y le dijo, hasta aquí. ¿Sabe por qué? Porque una vez Jesús a usted y a mí nos salva, dice, ahora decida. Porque donde Dios siga decidiendo por usted, usted le echa la culpa de todo. Dios, ¿y por qué me dejó hacer ese negocio? ¿Y por qué me dejó casarme con esa persona? ¿Y por qué me dejó hacer? Y Dios dice, a mí no me culpe, yo ya lo hice libre. Su voluntad ya es libre.
Ya le rompí las cadenas. Ahora usted responda por sus decisiones. Por eso dice que el ángel se apartó. Hay personas que quieren que Dios les haga todo. Señores, iglesia, ¿y cuándo usted va a responder por sus decisiones? ¿Cuándo va a decir yo decido? Y para decidir bien necesita buscar la sabiduría de Dios en el secreto. Por eso es que el ángel lo dejó. Porque si no le hubiera dicho, camine, lo sigo acompañando. Dijo, no, chao, ya usted es libre. Ya las cadenas fueron rotas. Versículo 11, vamos hasta el 17. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea que estaba en ¿dónde? En no. ¿O no? Estaba en no, estaba bloqueado, como el hijo pródigo. Volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban? Verlo mal, matarlo por predicar. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Intercediendo. Intercediendo. Y dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. 15. Y ellos dijeron, está loca. Están orando por Pedro. Pedro se hace libre y ahora dice, está loca. Al fin, ¿qué? O sigue orando, o está libre, o usted va a seguir orando sin creer. Ese es el problema. Hay gente aquí que ora, intercede y no cree que Dios puede. Por eso no va a pasar nada en su vida. Cuando usted ore, crea que Dios lo puede hacer, por difícil que sea, por complicado que sea. Alguien me dijo, y lo hablé esta semana, el viernes en misiones, y dijeron, pastor, ore por el crecimiento espiritual mío. Y me llevé a orar por el crecimiento espiritual de esa persona. Y encontré que el crecimiento espiritual de una persona no está en saber Biblia. El crecimiento espiritual de una persona no está solamente en conocimiento, sino en hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber si ha crecido espiritualmente? Entonces usted hace la voluntad de Dios. Porque de nada sirve saber Biblia y no hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál fue la bendición de Abraham cuando Dios llamó a Abraham? Le dijo, Abraham, sal de tu idolatría, sal de Ur de los Caldeos, sal de lo que estás haciendo a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque Dios mira la obediencia antes que cualquier cosa. Pero Dios le dijo hace un año algo y usted no lo ha hecho. Entonces usted no ha crecido espiritualmente. Y si no ha crecido, está enano. Está enano espiritual. Y no ve respuestas, no ve cambios. Dios le dijo. Y si Dios le dijo, hágalo. Están orando y no creen. Están pidiendo y oran dudando. No va a pasar nada, iglesia. Usted debe aprender a creer que Jesús nació para salvarnos y para enseñarnos, para sanarnos. Y dice 16, mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, casi no le abren al pobre, y le vieron, se quedaron ¿qué? Y estaban intercediendo. 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Sabe por qué dijo cállense? Porque en esa época era todo pequeñito, entonces escuchaba. Por eso no digan nada. ¿Y sabe qué dijo? Dígale a Pedro, a Jacobo que yo estoy vivo. ¿Dónde estaba Jacobo? ¿Se acuerda cómo empecé la lectura? Herodes había matado a Jacobo. Pero aquí viene una pregunta para usted y para mí. ¿Por qué salvó a Pedro milagrosamente y dejó morir a Jacobo? Si los dos eran discípulos. Los dos amaban al Señor, pero el Señor decidió salvar a Pedro. La vida está llena de preguntas difíciles como estas, porque unos nacen con impedimentos físicos y otros con impedimentos en sus cuerpos. Otros murieron jóvenes y aún no descubrieron sus potenciales. Usted y yo estamos aquí. ¿No le parece un milagro? Para que usted esté dudando de que Dios tiene un plan para su vida. ¿No le parece que aquí Dios lo trajo para hablarle? O si no, usted no estaría aquí. A muchos se les pregunta, ¿dónde estarían si no estuvieran aquí? Más de uno, yo no sé si estaría.
O sea que si usted está aquí es un propósito para su vida. Deje de dudar, deje de cuestionar, deje de razonar. No espere que todo le salga como usted quiera. Si usted es Pedro, que Dios le dio la oportunidad y mató a Jacobo, siga. De mi familia, yo soy el único metido con Dios. Los demás no es mi culpa, ya se les predicó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir? Amigos que conozco y no quisieron, ¿seguir? Estas son preguntas que quizás no podamos responder ni tener respuesta razonable, pues no es posible ver todo lo que Dios ve en el futuro de cada uno de nosotros. ¿Quién sabe qué iba a pasar con Jacobo? ¿Quién sabe? Pero solo el futuro de Jacobo lo sabía el Señor, por eso permitió que lo mataran. Dios va a permitir cosas en usted y en mí. Y mire lo que dice aquí: porque hay tanto dolor en este mundo tan injusto. La respuesta más rápida es que Dios permite esas aflicciones para poder mostrar el poder. Pues si no existen las aflicciones en el ser humano jamás aceptaría a Jesús. Escúcheme, si no viene una aflicción, usted no estaría aquí. Yo puedo preguntar, que levante la mano el que vino aquí buscando de Dios sin ningún problema. Vino diciendo: ay, soy tan bueno que voy a ir a la iglesia. Nadie hay aquí, ninguno de esos está aquí. Todos vinimos con esa misma condición, porque es la única condición y es lo único que Dios permite para que lo busquemos. Entonces no diga ¿por qué? Más bien diga: gracias, Señor, porque estoy aquí. Y aquellos que ya pasaron ese proceso y siguieron en las mismas, que estoy hablando a los que llevan años en una iglesia sentados, años en una iglesia, ni para acá ni para allá, se les olvidó la presencia, se les olvidó la oración, se les olvidó que se siente, ya son religiosos. Un día van a tener que pasar otra aflicción para volver a mirar al cielo. ¿Por qué? Porque es una aflicción donde Dios se glorifica en nuestras debilidades. Usted dice amén conmigo. Aplauda al Rey por eso. El amor entre hermanos se notó en la intercesión de la iglesia. No es suficiente con decir Dios te bendiga a los hijos o a las personas que amamos o con las que convivimos. No es suficiente decirle Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un buen año el 2026. Son mis deseos. Eso no es suficiente. La palabra es intercesión. Regálame la imagen con las manos atadas. Ok, gracias. Gracias. Así están los hijos que no conocen a Dios. Así está la familia. Así estaba Pedro. ¿Pero qué lo hizo libre? La intercesión. La cantaleta. Venir a la iglesia los domingos a sentarme a escuchar, a dormir un ratico. Y empiezan. Es que desde aquí los veo. Uno dice: ¿quiere cambio? ¿Quiere libertad para sus hijos? ¿Quiere libertad financiera? Yo no le voy a decir que sí. Yo no voy a decirle y le profetizo que el 2026, olvídese. Usted sabe que con el Señor usted va a salir adelante. No tengo que profetizarle nada. No tengo que voltear los ojos ni temblar para decirle que me hagan fila para que le ponga la mano. Usted no necesita que otro le diga que le va a ir bien. Es suficiente con que el Señor me dijo que me va a ir bien. Es suficiente. Es suficiente con eso. Cuando cambiamos de reino, automáticamente inicia un proceso de cambio en nuestra naturaleza. Ya no dependemos de los hombres ni de nuestras fuerzas, sino empecemos a depender de Dios. Y es cuando nos duele, porque queremos seguir en nuestras fuerzas. Mi profesión: usted debe ser el mejor profesional, pero nunca su profesión será la número uno. Pero cuando usted pone su profesión de primeras, un día va a tener que pasar algo para que ponga a Dios de primeras. Cuando pone su trabajo de primeras, un día pasará algo para que ponga a Dios de primeras. Porque todo es dado de Dios. Todo lo ha dado Él. Entonces, para que usted vea libertad en su familia, vea libertad en las personas, vea libertad en otros, usted necesita la intercesión que hicieron por Pedro. Y esa intercesión no se hace de labios para afuera. Esa intercesión se hace desde el corazón. Así de que si usted quiere ver libertad en su vida, ya sabe, ya tiene, ya sabe cómo hacerlo. Jesús intercede por los que decidieron hacer su voluntad y ser guiados por su palabra. Y aquí viene esa confrontación de la estocada. Juan capítulo 17, versículos 6 al 11.
O sea que Jesús no intercede por todos. Tiene misericordia, que es muy diferente. Pero la intercesión es diferente. La intercesión trae libertad. La intercesión rompe cadenas. La intercesión es muy diferente a la misericordia. Juan 17, 6 al 11. Y aquí vamos a ver cómo Jesús ya se va para el cielo y Jesús intercede en oración al Padre por sus discípulos, por los que Él formó, por los que lo siguen a Él. Y dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A los hombres que qué? O sea, como usted y yo éramos del mundo, ¿sí o no? Dijo, a los que me diste del mundo, que ahora están caminando conmigo, dice el versículo, tuyos eran, me los diste y han qué. O sea que un discípulo es uno que guarda la palabra. No me diga que usted viene aquí y usted sigue haciendo su voluntad. Un día entenderá, pero el día en que entienda, ese día será discípulo. Y cuando sea discípulo, va a entender cómo Dios lo defiende a uno. Va a entender cómo las puertas se abren más fácil de lo que usted se imagina. Va a entender cómo llegan las finanzas, porque Dios lo primero, para que llegue finanzas, lo primero que enseña es a sembrar y a administrar. Entonces yo le puedo decir, ¿le va a llegar plata? No le voy a decir eso. Le va a enseñar las finanzas, le va a enseñar a ser administrador y le va a enseñar a sembrar. Como fruto viene la prosperidad económica. Pero no puede venir un fruto de prosperidad económica si no administra y siembra. Así no es la vida espiritual. En el mundo es así, en lo espiritual no es así. Y dice el versículo 7, ahora han conocido, está orando Jesús al Padre por los discípulos, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea que esos discípulos están reconociendo a Jesús. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos ¿qué? Ellos uno, han conocido verdaderamente que salí de ti, y lo segundo, y han creído que tú me enviaste. O sea que un discípulo es uno que recibe la palabra y cree la palabra. No, un discípulo no es aquel que viene el domingo y me escucha. No, él es un asistente, él es un creyente. Pueda que sea salvo, pero el que es salvo en realidad, el que es discípulo, escucha y pone en práctica la palabra. Y es la lucha, ahí entra el conflicto, ahí entra la lucha. Y dice, ¿y por qué? Porque en el mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual es diferente, porque ya pasamos a ser personas que buscamos hacer nuestra voluntad, hacer la voluntad de Dios, y ahí es donde duele. Entonces usted, para crecer espiritualmente, no necesita saber más Biblia, ni llenarse de Biblia y ganarse un poco de discípulos solamente. Necesita es hacer la voluntad de Dios, y eso lo ayuda a crecer, a crecer. Cuando Abraham hizo la voluntad de Dios, dijo, te daré por herencia a las naciones, y nosotros somos herencia de Abraham. Hasta acá llega, porque Abraham le creyó al Señor y le dijo, sacrifica a tu hijo, fácate, haz esto, fácate. Desobedeció algo, pero eso es otra historia. Los hijos de Dios no somos perfectos, nos equivocamos. Abraham se equivocó, pero Abraham se arrepentía. David adulteró, pero David se arrepintió y Dios le vio el corazón, porque Dios vio la voluntad de él. Así es de que usted entiende esta mañana algo, el poder de la intercesión. Dice el versículo 9, y yo ruego por ellos. ¿Yo ruego por quién? ¿Por qué tipo de personas ruega? Por los que creen, por los que reciben y por los que hacen la voluntad. Por eso ruega. Por los demás tiene misericordia, no los va a dejar. Entonces, si usted quiere en realidad ver la mano de Dios en su vida, usted necesita ser un discípulo. Por eso las mega iglesias pueden estar así. No tengo nada en contra, porque usted dirá, claro, como usted no la tiene. No, eso no me mueve el piso. Jesús con 2 se transformó, y eso es lo de menos. Sino más con los que somos, a veces uno tiene luchas, como será con más. Pero si Dios da más, amén, gloria a Dios por eso. Aquí vemos ayer cómo la iglesia ha crecido, tantos ministerios que hay acá. Usted quiere ir a misiones, disipúlese. Hay muchos lugares para ir. Prepárese para servir al Señor. ¿Sabe que la intercesión es yo me ocupo de lo tuyo y tú te ocupas de lo mío? Cuando usted entiende y es un maduro espiritual, usted se ocupa de las cosas de Él. Usted tiene un negocio y dice, voy a buscar cómo hablar de Dios. Voy a buscar cómo meter una palabra en mi negocio. Voy a buscar cómo orarle a otros del Señor, hablarles a otros del Señor. Es importante que usted entienda que para que Dios lo bendiga, dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Si tú te ocupas en interceder, en orar por otros,
yo me voy a encargar de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Pero estar aquí nunca será suficiente. Jamás será suficiente. Y dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Sí ve? No ruego por el mundo. O sea, no ruego por quienes. Por los del mundo. Ruego es por los que me siguen. ¿Está claro o estoy interpretando mal? ¿Está claro? ¿Usted es del mundo o es discípulo? ¿Usted en realidad lo da todo por el Señor? ¿Usted en realidad le pone todas las cosas a Dios de primeras o pone sus planes primero? Ay, es que yo tengo que viajar, yo tengo que hacer, yo tengo que comprar, es que no tengo tiempo para esto. Listo, no pasa nada. Pero no va a haber la respuesta que está esperando. Pero cuando usted da su vida por otros e intercede por otros, Dios se encarga de los suyos. ¿Hasta ahí? ¿Entendió? Esa fue la estocada para muchos. Ahora el toro, ¿qué hace después de la estocada? La saca. Ahora vamos a ver la respuesta. Y dice en el versículo 10: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. He sido glorificado con ellos. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos ¿qué? Y yo voy a ti. Señor, guarda a mis seguidores. Ellos están enfrentando ese mundo. Mire las amenazas, mire la situación económica. Mire a Petro. Mire la guerrilla, Señor. Mire la delincuencia como ha aumentado, Señor. Salir en Bogotá es un lío ya. Toca mirar cómo guardarse el celular, cómo guardarse todo, cómo tener cuidado en el celular de que las cuentas que tenga, cómo tener cuidado todo el tiempo. Que si lo estrellaron no se baje porque lo van a robar. ¡Qué inseguridad! Pero si usted es discípulo, dice la palabra, el Señor ruega por nosotros. O sea que el 2026 será mejor, solo si es un discípulo. Y el discípulo se encarga de las cosas del reino. Y el reino se encarga de las mías. Aplauda al Señor entonces. Amén. Dice el 11, lo vuelvo a leer y lo termino. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, mira la intercesión, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ese es otro tema de la unidad. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Con esta enseñanza usted ya entiende lo que el Señor nos habló para el otro año. O sea que ya nos dio el secreto para el otro año. Usted en junio no me diga, pastor, ¿y qué hago? Ya el Señor habló en diciembre. ¿Y cómo hago? Habló, interceda por otros, ore por otros, clame por otros, pida por otros, no solo por sus hijos, no solo por su esposo, por su trabajo, por su negocio, para que le vaya bien, para que compre el carro, para que lo cambie, para que... Yo me acuerdo una vez una hermana, hace muchos años, no es de esta iglesia, porque no era pastor todavía, pero viene a mi mente, y se metió en un ayuno de 21 días. Y le preguntamos, fuimos a su casa, de profesión enfermera, y jefe, como que era jefe de enfermeras, y llegamos a su casa, un lujo de casa, un lujo de casa. Y entonces nos contó que fuéramos a orar por ella, que estaba en un ayuno de 21 días. Y le preguntamos por qué. Dijo, es que quiero cambiar mi casa. ¿Y para eso se metió en un ayuno de 21 días? ¿Para cambiar la casa? Y así hay gente que solo por su vanidad buscan al Señor. Para su vanidad. Pero no lo buscan para que los use y sean luz en medio de tinieblas. ¿Sí ve la gran diferencia de un discípulo? Entonces usted debe entender la palabra. El Señor vino a salvarnos y a enseñarnos, a guiarnos. Dice 1 de Juan 2:1 en la Nueva Traducción Viviente: mis queridos hijos, les escribo estas cosas. Mire, hijos, mire que no dice servidores, creyentes, iglesia. Habla a los que ya son hijos en realidad. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, o sea que todos pecamos. ¿Los hijos pecamos? Claro que pecamos. Dice, tenemos un abogado que defiende nuestro caso,
ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Una manera de medir el crecimiento espiritual es medir qué tanto me demoro en actuar cuando Dios me habla. Y aquí Juan le está diciendo, si están pecando, presenten su caso al mejor abogado. Autorícelo, dele poder. Cuando uno va donde un abogado a decirle, doctor, yo quiero que usted me defienda, eso dice, fírmeme el poder. ¿Sabe qué? Fírmeme el poder a Jesucristo para que lo defienda. Es el mejor abogado. Y si usted le firma el poder a él, deje que él obre. Él es insobornable. Insobornable. Él no tiene el poder para hacerlo, para que lo sobornen. Así es de que el mejor caso es a él. Cuando Dios llama a Abraham, él obedeció. O sea que el crecimiento espiritual está ahí. La celebración de Navidad es un significado de nacimiento, celebración de salvación. Navidad significa amor, nacimiento, esperanza, paz. Por eso celebramos que somos libres en el nombre de Jesús. Eso significa Navidad. Él nos salvó y nos enseñó. ¿Y qué nos está enseñando hoy? La intercesión, el poder de orar por otros. Dice Gálatas 6:2. Ya pueden pasar. ¿Sabe que la intercesión tiene frutos? Usted dice, pastor, ¿y yo qué gano con orar por otros? Bueno, pues le voy a dar una respuesta para que esté más tranquilo. Si usted se ocupa de las cosas del reino, o sea, de los hijos de Dios, Dios se ocupa de lo suyo. Ahí está la remuneración. ¿Y quién ora por mí, pastor? Usted no sabe quién está orando por usted. Usted no sabe qué gente está clamando por usted, porque usted no está aquí por voluntad propia. Y dice Gálatas 6:2 en la Nueva Traducción Viviente: ayúdense a llevar, ¿está atrás? Ayúdense, lea conmigo, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Intercesión. Lleve las cargas, deje de juzgar, oiga, deje de tomar, oiga, deje de ser sinvergüenza y nada que cambie, no. Interceda por esa persona, no la juzgue, no la critique. ¿Sabe qué haga con sus hijos? Ámelos. ¿Sabe por qué Primera de Juan habla del amor? Porque Juan ya estaba viejito y solo los años, le decía a mi esposa, le enseñan a uno el amor. Cuando ya los años van pasando, uno empieza a entender que es el amor el que da paz en el hogar, da paz con los hijos, da paz con las personas, el no juzgar a nadie, el no criticar a nadie. Y empieza uno a darse cuenta de todas esas cosas, y es donde uno ve cambio en realidad. Ame. Por eso Juan viejito dijo, ayúdense a llevar las cargas. Eso no es fácil. Interceda por otros, suéltele las cadenas a otros, suéltele los lazos a otros con su intercesión. No le diga, ay, es que esos preadolescentes y, uy, Dios mío, están atados. Ay, es que mi hijo está en la época de la rebeldía, sígalo amarrando. No. ¿Sabe cómo se sueltan cadenas? Abrazando, perdonando, dándolo todo por él. Lleven las cargas unos de los otros. Oren por el viaje a Necoclí. Oren por esta casa. Oren por los muchachos de la alabanza. Oren por los maestros de iglesia infantil. Oren por los que predicamos. Oren por el barrio. Oren para que llegue más gente a este lugar y sean salvos. Pero interceda. Ocúpese del reino. Deje de pedir más para usted y para el banco y para el banco. Y New Banda paga 9.5, buenísimo. No, no es eso. Es darlo por Dios. Colosenses 1:9. Póngase de pie. Colosenses 1:9. Suave. Colosenses 1:9. Así que, ¿está en la pantalla? Léalo otra vez, que es el último. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes. Desde que supe de alguien que está tomando, que se está divorciando,
que están peleando, que su hijo es drogadicto, desde que supe que alguien estaba enfermo, desde que supe, empecé a orar por esa persona. ¿Conoce a alguien que está enfermo? ¿Conoce a alguien que está en problemas? Ahí está la respuesta. ¿Quería respuestas? Ahí las tiene. Ocúpese del reino y Dios se ocupa de su hogar. Y sigue diciendo, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de ¿qué? ¿Cómo va a orar por las personas cuando interceda? Señor, ábreles el entendimiento, rompe las cadenas en ellos, Señor. Rompe todo lazo en ellos. Quita que el enemigo les siga gobernando la voluntad. Ayuda a que mi hijo te reconozca, que mi esposa te reconozca, que fulanito te reconozca. ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu anchura? ¿Cuál es tu profundidad? Y sobre todo, Señor, que él conozca, que ella conozca el amor tuyo, Jesús. Esa es la intercesión. Pero estar acá escuchándome no será suficiente, porque Jesús dijo: Padre, a los que me siguen, a los que me creen y a los que reciben la palabra. Y termina diciendo: y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Quiere saber por qué interceder? Lea en su casa Colosenses 1:9. Estúdielo, medítelo, desglóselo y va a tener una intercesión llena de la gloria de Dios. Y en el día que lo empiece a hacer, en el nombre de Jesús, como palabra de conocimiento, van a empezar a ver puertas abiertas, van a empezar a ver sanidades y restauración. Y si el enemigo se les alborota, no tenga miedo. El que lo llamó es fiel y justo para sostenerlo. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Jesús. Gracias por esta mañana. Gracias por la intercesión que nos enseñaste hoy. Gracias por haber nacido para salvarnos. Gracias por enseñarnos la palabra. Dígale antes de orar esas palabras. Recibe toda la gloria por la palabra. Si usted fue enseñado hoy, dígale: Señor, recibe toda la gloria. Y la alabanza por siempre. ¿Que usted entendió? Es tuya, oh gran Jóvenes, Dios, familias, empresarios, Dios sí los quiere levantar. recibe toda la gloria. Empresarios, profesionales. Cordero, El que devenga al mínimo como el que gana 10 millones, Dios lo quiere ayudar. Dios le está llamando. Dios está llamando al ministerio a muchos. por siempre. Está golpeando el corazón para que le sirvan. Entréguele su alma a Jesús hoy. Dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero crecer. Oh, aleluya, aleluya. Piensa en Jesús. Piensa en la palabra. Piensa en Pedro. ¿Por qué se salvó Pedro? ¿Por qué se salvó usted? ¿Para qué se salvó usted? Cordero y león. Aleluya. Padre, gracias. La palabra que me has dado para el otro año la he predicado, Señor. Ahora te pido que en el nombre de Jesús haya penetrado hasta los tuétanos en nosotros. Que nos recuerdes cada día y cada mañana de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de orar por otros para que conozcan tu voluntad, para que venga sabiduría sobre ellos, para que sean rotos los lazos que los ataban. Quita el juicio de nuestra mente, quita las palabras ligeras de nuestra boca y enséñanos a ser sabios en los momentos difíciles. Y como dijo Juan en el libro de Primera de Juan, que en el nombre de Jesús podamos ver y comprender el amor, ese amor que habla ese libro de Primera de Juan. Que podamos comprender, Señor, que en el amor se cubre multitud de pecados, como lo habla la palabra. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos, por prepararnos para el 2026, 27, 28, 29, hasta que vengas. Por enseñarnos la oración y la intercesión, que es la que va a sacar nuestra familia adelante, que es la que nos va a levantar, Señor. Oh, Cordero y
Hagas oración. Hagas oración intercesora ahí. Hagas oración intercesora y empiece. ¿A quién le ha puesto Dios que ore? ¿A quién le ha puesto? Empieza a orar por esas personas. Empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar. Empiece a orar. Empiece a practicar la palabra que acabo de aprender. Y vea la gloria y vea los cielos abiertos. Y reciba sanidad en su cuerpo a raíz de entender la palabra. Y reciba de la gloria de Dios esta mañana. Reciba de la unción del cielo. Ocúpese del reino y Dios se ocupa de lo suyo. No importa si le da este año o el otro. No importa. Pero un día sí sé que como Pedro, sus hijos, mis hijos, nuestra pareja, las familias porque oramos, llegarán a golpear nuestra puerta y nos dirán: somos libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh Cordero. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.